de lo que es la tentación, ¿quién es el que tienta? Hay algo que a mí me sorprende, y es que a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento el Señor envió a sus profetas. Y me sorprende que el mismo pueblo de Dios siempre rechazaba la palabra del profeta. Rechazaron a Jeremías, rechazaron a Isaías. Leyendo el discurso de Esteban antes de morir apedreado por la causa de Cristo, rechazaron el mensaje de Esteban, por eso lo apedrearon. Y Esteban me sorprende porque en su mensaje le dice: tercos de corazón, torpes, siempre resistiendo al Espíritu Santo como vuestros antepasados. Y eso me conmueve porque, al igual como rechazaban el mensaje del profeta cuando el profeta traía palabra del Espíritu Santo, del Espíritu, el pueblo de Dios que creía que eran buenos religiosos y que conocían a Dios siempre rechazaban ese mensaje. Me sorprende porque yo miro la iglesia del siglo XXI y en su mayoría actúa de la misma manera. Veo a pastores desgastados, cansados, porque la iglesia resiste la palabra que viene del Espíritu Santo para seguir viviendo conforme a su placer. Veo siervos de Dios y profetas cuando Dios levanta para traer lo nuevo del Espíritu Santo, y cómo la gente rechaza, como los fariseos, la palabra del Espíritu, diciendo: eso no es de la Biblia. Veo gente en la iglesia que no ora ni en las comidas, dándole gracias al Señor. Sin embargo, rechazando la palabra del pastor o del profeta, diciendo que no es bíblica. Gente que no tiene una relación constante, perseverante, cercana con el Espíritu Santo. ¿Cómo resisten al Espíritu Santo cuando Él levanta un profeta y quiere restaurar, como Nehemías restauró los muros de Jerusalén? Quiere restaurar los muros de la iglesia. Quiere restaurar la iglesia para que la iglesia vuelva a lo de antes. ¿Qué es lo de antes? Cuando perseveraban en la comunión unos con otros. Algunos ya, viendo enlaces, ya tienen bastante, y lo de la comunión se ha quedado atrás, porque en enlaces son muy bendecidos, y viendo la televisión en enlaces ya para qué me voy a congregar. El Espíritu Santo viene a restaurar lo que el ser humano ha deteriorado. El Espíritu Santo está levantando sus profetas para restaurar la santidad que el ser humano ha rechazado. No resistamos al Espíritu Santo. No resistamos al Espíritu Santo, sino tengamos una comunión cercana con Él. En esa comunión cercana tú vas a saber la opinión de Dios acerca de cualquier situación o de cualquier hombre. Veo el juego en el cual entra la iglesia en el siglo XXI, y ese juego, la mano detrás, es el tentador. Ahora hablaremos de él. Es el juego de llamar falso profeta a cualquiera, porque hace algo, dice alguna palabra que a mí no me han enseñado, y ya es un falso profeta. Y Jesús dijo: toda blasfemia será perdonada en este siglo en venidero, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? En esa conversación a Jesús lo estaban tachando los religiosos, aquellos que decían: ¿conocemos a Dios? Dios es nuestro Padre. Abraham es nuestro Padre. Moisés es nuestro Padre. Ellos alardeaban de eso. Acusaban a Jesús de echar demonios por el príncipe de los demonios. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a Satanás aquellas cosas que hace el Espíritu de Dios. De una iglesia que no tiene temor en juzgar a los siervos de Dios deliberadamente. De una iglesia débil, que nos cuesta trabajo congregarnos, nos cuesta trabajo media hora de oración de rodillas, pero no nos cuesta trabajo juzgar a aquellos que están predicando la palabra. No nos cuesta trabajo observarlo para ver un error, para publicarlo en el Facebook y hacer esos comentarios que hacemos, que nos esmeramos en poner palabras bien entrelazadas.
para tirar un ministerio. Sin pararnos a pensar, Señor, el ministerio es tuyo. Señor, ¿quién soy yo para hablar? Sin pararnos a buscar al Espíritu Santo para que nos dé su opinión acerca de lo que yo no entiendo. Ahora bien, ¿qué es la tentación? La tentación es una influencia externa que te induce a realizar o cometer alguna acción. Voy a repetir para que aprendas lo que es la tentación. Porque te encontrarás en Internet. Porque en Internet todo lo hay, pero no sabemos discernir lo que proviene de Dios y lo que no es de Dios. La tentación es una influencia que viene del exterior, que te induce a que tú realices o cometas una acción. Bíblicamente hablando, la tentación te induce a que cometas acciones que desagradan a Dios. Esa es la tentación. ¿Por qué desagradan a Dios? Porque tienen apariencia de ser buenas, pero te llevan a la muerte. La tentación es una influencia que viene del exterior, ofreciéndote algo que tú crees que es bueno para tu vida, ofreciéndote algo que tú crees que te lleva a la vida, pero por dentro está cargado de muerte. ¿Por qué desagradan a Dios? Porque te llevan a la muerte. Y Dios siempre te lleva a la vida, porque Él es vida. Amén. Las debilidades son el deseo del hombre interior que se complace con algún tipo de pecado. El tentador incita e influencia en esa debilidad para que caigamos en pecado. Por lo tanto, tienes que orar para que tus debilidades se hagan fortalezas en Cristo Jesús. ¿Cuál tiene que ser tu oración? Tu oración que no sea Señor, sáname, Señor, dame, Señor, esto, lo otro. Señor, fortalece mis debilidades. Porque en tus debilidades es donde el tentador influencia para que peques. Cambia tu oración, cambia el enfoque de tu oración y ora para que el Espíritu Santo fortalezca tus debilidades. Por eso Jesús dijo, velad, tened cuidado y orad para que no caigáis ¿en qué? En la tentación. Ahora, según la Biblia, dice que la tentación es realizada por el tentador. ¿Y quién es el tentador? Satanás. Satanás dice la palabra que anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Fijaros qué cosa me venía esta noche de madrugada durmiendo. Todos sabéis que ahora en verano hay mucho mosquito, ¿verdad? O quieren venir todas conmigo. Hoy he hecho fresquito y se tapa uno con la manta. Cuando uno tiene un manto, estos mosquitos no pueden picarte. Buscan. Sí, lo escucháis. Pero cuando hay un manto, no te pueden picar. Y decía, wow, así es lo espiritual, Señor. Si uno tiene el manto de la santidad, de la relación con el Espíritu Santo, Satanás, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, no puede picarte. No puede tocarte. Donde hay santidad, no hay debilidad. Ahora, donde hay una debilidad, el tentador va a esa debilidad. Te incita. La tentación, lo he dicho, que es una influencia externa que incita a lo interno. ¿Qué hay en lo interno? Debilidad hacia el pecado. Esa influencia externa incita a lo que hay interior tuyo, que es el gusto por algún tipo de pecado, y el tentador lo sabe. Y te pone en situaciones, te ofrece cosas, hasta que caigas. Y una vez que cae, el tentador ocupa una posición en tu corazón. Una vez que caes en la tentación, has consumado el pecado. El tentador ocupa una posición en tu corazón. Y desde esa posición puede trabajar para destruir tu vida y apartarte de Dios. Y es por eso que muchos vienen a la iglesia y no pueden adorar. No pueden escuchar la palabra. Se tienen que ir, no pueden soportarlo. Porque el tentador tiene una posición en su corazón. Y desde ahí trabaja para apartarte de Dios. Es por eso que, como ha dicho Janet, tenemos que conquistar todo nuestro corazón para Cristo. No, si tenemos 50 y 50%, 50 de Dios, 50 de Satanás, estamos en riesgo, estamos en peligro.
tenemos que tener 100% en nuestro corazón a Jesús. ¿Amén? Vamos a Génesis capítulo 3. A ver, ¿cómo trabaja el tentador? Capítulo 3, versículo 1, dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, tiene que haber una serpiente que le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Fijaros que el tentador te viene con la palabra de Dios. El tentador usa a aquellos que saben mucho de la palabra para confundir a otros. Si tú no tienes discernimiento, y no lo tendrás si no tienes una relación con Dios, no tendrás discernimiento. Vas a pensar que esos consejos que vienen de aquellos que tienen una palabra bonita, tú vas a pensar que son espirituales y te vas a dejar guiar por ellos. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, fijaros que la serpiente no se presenta como algo agresivo, no se presentó como una amenaza. Si la serpiente se presenta como una amenaza, Eva no tiene una conversación con la serpiente. El tentador se presenta como ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz? Algo bonito, algo con una apariencia de bondad, algo que tú cuando lo ves piensas, me va a dar algún beneficio, algo bueno, como ángel de luz, pero con un propósito interno que tú no ves en lo exterior. Satanás se presenta como ángel de luz con el propósito de devorar tu vida. La serpiente tuvo una conversación con Eva y se le presentó como alguien que tenía sabiduría, como alguien que sabía más que Dios. Pero ¿cuál era el propósito? Hacerle ver a Eva que Dios era mentiroso. Eso ocurre en las iglesias. Por eso hay pastores tan desgastados. Porque miembros de la iglesia se dejan influenciar por otros miembros de otra iglesia o de la misma iglesia con una palabra aparentemente de sabiduría, donde aconsejan, y la gente empieza a elegir entre lo que el pastor me dice, lo que el hermano que sabe mucho de la palabra me dice, pero nunca la persona se pone a buscar al Espíritu Santo. Es el que convence, es el que te guía. Buscamos guía en otros. Y es por eso que muchas veces no interesa lo que nos dice el pastor, pero otras veces yo me agarro de lo que me dice Pepito Pérez, porque sabe mucho de la palabra. Y tenemos guías que nos guían para muerte, y algunos se llaman hermanos. No buscamos la guía del Espíritu Santo. La serpiente se le apareció con una apariencia de ser alguien sabia, incluso más que Dios. Y decía así. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios que le había dicho, moriréis. Ahora la serpiente dice, no moriréis. Yo me imagino a la serpiente poniendo cara así como el gatito del Red, ¿eh? Con esa carita de que te convence. No moriréis. Para convencer, no es así. Dios se ha equivocado. El pastor no lleva razón, porque la palabra dice. Porque entramos en confusión, porque no buscamos al guía, que es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, me ocurre esto. Señor, estoy confundido. Este me dice esto, y parece ser que sabe mucho. El pastor me enseña esto. ¿Qué hago, Espíritu Santo? El Espíritu Santo te corregirá. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios. La serpiente está diciendo, Eva, Dios sabe, es mentiroso. Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Estáis viendo cómo el tentador actúa con palabras aparentemente sabias, con un mensaje aparentemente que lleva un contenido beneficioso para ti.
Y Eva lo creyó. Es decir, la serpiente le hizo ver a Eva, a Dios, como una mala luz y no como una buena luz. Desde ese momento, Eva hizo caso de las palabras de la serpiente, que traían un mensaje aparentemente espiritual y bueno. Desde ese momento empezó a mirar el árbol. Antes no miró el árbol porque era obediente a lo que Dios le dijo. Adán y Eva pensaban que Dios era justo, una buena luz, que Dios nunca miente, Dios no ha dicho esto y es así. Pero ahora el tentador se ha presentado con una palabra que parece de sabiduría, que es buena, contradiciendo lo que Dios nos ha dicho. Desde ese momento Eva empezó a mirar ese árbol. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al mirarlo, dice la palabra que Eva lo vio como algo codicioso, algo bueno. Porque el pecado siempre tiene una apariencia, tiene un exterior jugoso. Imagina a Eva viendo ese fruto del árbol, algo jugoso, algo que si lo como tiene que tener buen sabor. Me imagino a Eva ya justificándose en su mente, influenciada por la palabra del tentador. ¿Qué tiene de malo esto? ¿A qué suena eso? ¿Qué tiene de malo esto? Pero cuando Eva, en su corazón, comió del árbol, luego lo comió físicamente, halló muerte como Dios le dijo. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Así actúa el tentador. Y el tentador hoy tiene atrapados en la tentación a muchos cristianos que no soportan la tentación porque no oran por su debilidad para que sea fuerte. En Santiago 1, del 12 en adelante, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Fijaros lo que dice Santiago. Primero, bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. Un sinónimo de bienaventurado es felizmente, feliz, que le va a ir bien, que va a estar contento. Es decir, el varón que soporta la tentación. Soportar significa no dejar que entre en el corazón. Es decir, Santiago está diciendo, va a estar contento, va a estar bien. El varón o la mujer que no deja que la tentación entre en su corazón, es decir, que no deja que esa influencia que viene del exterior para que cometamos pecado entre en nuestro corazón. Y sigue diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. ¿Cuándo recibe la corona de vida? Cuando resiste la tentación y la vence. ¿Cómo no la vence? Cuando dices no. ¿Cuándo vence uno la tentación? Cuando Satanás, el tentador, te tienta en tu debilidad. Yo siempre digo a la gente, a mí Satanás no me tienta en el cigarro, porque al revés, cuando huele un poco de humo es que me da náusea. No es mi debilidad el cigarro, no es mi debilidad emborracharme. Tú me puedes dar, y sale todo grabado, una cervecita, un alcohol. Ya salió el falso profeta en internet. Me puedes dar otra, pero cuando yo sé que debo de parar, no tengo problema en decir, no, otra no. No me tienta en eso, no tengo problema. Pero Satanás sabe cuál es la debilidad, que no se ha hecho fortaleza todavía en Cristo Jesús. Satanás te tienta en tu debilidad, con un propósito de que caigas en esa debilidad, que vivas conforme a esa debilidad, y así no le importa que venga a la iglesia. Es más, quiere que vengas a la iglesia porque así contaminas con ese pecado el mover del Espíritu Santo, porque no hay arrepentimiento. ¡Wow! Es así. Tentador no le importa que la iglesia esté llena de gente que vive en pecado, porque sabe que el Espíritu Santo no se mueve ahí. Wow. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Escucha bien, Dios ha prometido a los que le aman. Resistir la tentación es una prueba de amor a Dios. ¿Cuánto amamos a Dios de los que estamos aquí? Cuando viene el tentador, y siempre viene el tentador, cada día viene el tentador a tentarte. Resistir esa tentación es una prueba de que tú amas a Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás te tienta en lo que a tu naturaleza pecaminosa le agrada. Algunos pueden decir, a mí la mentira, yo soy rencoroso,
yo soy celoso, yo soy envidiosa, voy a poner femenino ahora, envidiosa, yo soy, la pornografía me tiene, y veo una media de una mujer y se me van los pensamientos de él. Yo soy, cada uno sabe su debilidad. Cuando tú resistes eso que a tu naturaleza pecaminosa le agrada, tú lo resistes porque tu amor a Dios es mayor que tu deseo, tú estás demostrando que amas a Dios. ¿Quiénes resisten la tentación? Aquellos que aman a Dios más que a sus deseos. Tú tienes tendencia y debilidad a guardar rencor cuando me ofende. No puedo soportar la ofensa. Hay gente que no soporta ningún tipo de ofensa. Lo guardo en mi corazón. Sí, hay gente sí. Yo amo a Dios más que todas las cosas. Mi amor por Dios es más grande que esa debilidad. Resisto la tentación y perdono. ¿Por qué perdono? Porque amo a Dios. ¿Por qué no veo pornografía? Porque amo a Dios. Le agrada mi naturaleza pecaminosa, pero amo a Dios. Y cuando tú continuamente estás resistiendo la tentación, esa debilidad comienza a fortalecerse. Vuelve a venir esa tentación, pero tú cada vez notas que eres más fuerte porque tu ser interior, que ha nacido en el Espíritu, va creciendo. Y cada día que pasa, tú te notas más fuerte y puedes decir no con mayor naturalidad. Hasta que llega el día que Satanás huye porque no ve ninguna debilidad en ti. Amén. Luego dice el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué Dios no tienta a nadie? Porque jamás Dios te va a influenciar a ti a que te prueba tu fe, pero no te tienta. Prueba tu fe y permite situaciones para ver si tu fe está sustentada en Él o no. Te prueba con situaciones para ver si tú verdaderamente amas a Dios o lo rechazas cuando hay una situación difícil. Pero jamás Dios te tienta para que tú caigas en pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esto es interesante. ¿Por qué Dios no puede ser tentado por el mal? Porque Dios no tiene debilidades por el pecado. Satanás no puede tentar a Dios. Ahora explicaré después por qué tentó a Jesús. Pero no tienta a Dios. Dios no tiene debilidades. Satanás no puede tentar a Dios para que peque, porque Dios es luz, Dios es santidad. Amén. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. El tentador se llama Satanás. Sino que cada uno es tentado, escucha bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, es decir, cuando has sido atraído y seducido por tu concupiscencia, ahora te diré esta palabra tan rara, te diré lo que significa. Una vez que eres atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, ¿qué es concupiscencia? Fíjate. Esta palabra significa el deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción. Esa es la concupiscencia. Es el deseo que el alma tiene o siente por aquello que produce satisfacción. El diccionario bíblico lo define como una codicia ilegítima y desordenada. Esa es la concupiscencia. Una codicia que no es legítima y es desordenada. Y el apóstol Pablo a veces le llama la carne, también le llama el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo. Esa es la concupiscencia. Entonces, Santiago está enseñando, sino que cada uno es tentado, es decir, es influenciado o incitado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de las cosas que a Dios le desagradan, pero a Él le produce placer, somos seducidos y atraídos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Todos. Somos seducidos y atraídos. Dice que una vez que hemos concebido, una vez la tentación no es pecado.
Todos entramos, me refiero, no, todos somos tentados. Yo diría que diariamente. Eso es pecado, la tentación no es pecado, porque el tentador está para tentar. ¿Qué es pecado? Caer en la tentación. Una vez que tú has escuchado al tentador, ¿cómo escuchamos al tentador? El tentador usa personas, usa apóstoles, usó a Pedro, el apóstol Pedro lo usó, y Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo Jesús tenía ese discernimiento para discernir cuando el tentador estaba hablando? Porque Jesús continuamente tenía una relación con el Padre. Cuando tú tienes una relación con el Padre, podrás discernir cuando el tentador te está hablando, incluso a través de un hermano que tú piensas que es espiritual. Concebir significa formar en la mente una idea, opinión o proyecto, dice. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es decir, ha formado en tu mente una idea, una opinión, da a luz pecado. Dar a luz significa que se ve algo. Cuando las mujeres están embarazadas, han concebido, ¿verdad? Cuando dice, ha dado a luz, mami. Ha dado a luz, es que el hijo que estaba dentro, que fue concebido, se ve ya nacido. Una vez que sale a luz lo que has concebido, que la tentación que primero entra en tu corazón, se forma una idea, una mente, piensas que no tiene nada de malo, da a luz el pecado. Y una vez que tú caes en pecado, Satanás toma una posición en tu corazón a través de ese pecado. Y desde esa posición comienza a trabajar y obrar. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú caes en pecado y automáticamente te arrepientes y empiezas a trabajar en oración, la posición esa que ha ocupado Satanás la pierde porque ha habido arrepentimiento. ¿Cómo la pierde? El Espíritu Santo te da liberación. Y algunos de los que estáis aquí habéis pecado y habéis experimentado después del pecado cómo habéis recibido liberación de un demonio que había ocupado una posición en el corazón. Algunos saben de lo que estoy hablando. Por eso el arrepentimiento es tan importante. El arrepentimiento quita la posición del tentador de tu corazón. Desde esa posición el tentador te convence, forma ideas en tu mente, forma argumentos y va ganando áreas en tu corazón hasta que te aparta de Dios. ¿Cómo te aparta? Con argumentos, con ideas. Sigue un poquito más. Romanos capítulo 7, del 18 al 22, dice así, voy a correr un poquito más. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, está hablando Pablo, en mi carne, no mora el bien, porque el querer bien está en mí, pero no hacerlo. Muchos se van a sentir identificados, ¿veis? Es fácil. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Tantas veces queremos hacer el bien y acabamos haciendo mal. Está hablando el apóstol Pablo, está enseñando. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, sino el pecado que habita en mí. Si el apóstol Pablo está diciendo estas palabras, nos está enseñando que el pecado habita en nosotros. Y ahora podemos entender esta palabra. El tentador influencia en el pecado que está interiormente, desde el exterior influencia, para que tú vivas conforme al pecado que mora en ti. Bien. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. 18, 22, lo voy a buscar, que no tengo aquí escrito. Romanos. ¿Tenéis Biblia? Vamos a buscar Romanos. Ahora va a predicar durante un ratito el apóstol Pablo. Amén. Amén. Él tiene ganas que termine yo y de otro. Alguno estará pensando qué rápido se ha recuperado el pastor con lo bien que predicaba Silvano. Y vamos por el 23, ¿verdad?
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fijaros cómo Pablo enseña a la iglesia que al querer pecar habita en nuestra vieja naturaleza. Y es por eso que Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¡Wow! Esa palabra no la podía entender Nicodemo. Pero si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana llevamos el ADN del pecado. Por eso al ser humano le encanta pecar. Jesús le dijo hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y aquí Pablo está enseñando de aquellos que nacen de nuevo, que hay una lucha en mí. Pablo está enseñando, hay una lucha en mí, quiero hacer lo bueno y me deleito en la ley de Dios, en mi hombre interior. Sin embargo hay alguien dentro de mí que quiere hacer lo malo. Y ya nos quedamos un poquito pillados. ¿Y ahora qué hago? Sigue Pablo enseñando. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está enseñando que hay una lucha, primeramente, entre la naturaleza pecaminosa que ama la mentira, otros aman el rencor, otros son envidiosos, otros son rencorosos, otros son fornicarios, otros aman la brujería, otros, etc. Pablo dice cosas semejantes a estas. Ahora vienes a Cristo Jesús, te entregas con todo tu corazón, nace una nueva criatura en el Espíritu. Esa nueva criatura te lleva a hacer lo bueno. Se deleita en la ley de Dios, dice Pablo, pero luego está la vieja naturaleza que te incita a hacer lo malo. ¿Qué hago pues? Dice Pablo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles? Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es la carne? Los que no satisfacen los deseos de la vieja naturaleza, sino los que viven conforme al Espíritu. ¿Quiénes son ellos? Aquellos que se deleitan en la ley de Dios, aman su santidad y viven conforme a su palabra. Esos son los que le dicen que no al tentador. El tentador tienta en tu naturaleza pecaminosa, pero cuando esa naturaleza pecaminosa está menguando, porque tú estás alimentando a la persona que ha nacido del Espíritu, lo está alimentando, dices que no al tentador. No sé si me estoy explicando. Cuando tú comienzas a alimentar la nueva criatura con la palabra, con la oración, con la palabra, con la oración, esa nueva criatura está creciendo, así como el bebé que nace y empieza a darle el pecho cada 2 horas, comienza luego a que quiere comer sólido, comienza a alimentarlo bien, lo tiene bien limpito, lo baña en su tiempo, se va fortaleciendo y luego dice después de 3 meses, lo ha crecido este niño, y al cabo de los años ves ya un niño así de grande, y cuando tiene 13 años lo ves así de grande, más grande que su madre, pero que su padre no. ¡Qué grande! Está fuerte. Pero cuando no alimenta a un bebé, ¿qué ocurre? Se debilita y puede llegar a morir. El tentador tienta en tu naturaleza pecaminosa. Si el hombre antiguo, el viejo hombre, anda fuerte, tú caerás en esa tentación y la nueva criatura en Cristo Jesús estará débil. A ver, Pablo, ¿qué más dice? Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensas, iglesia? Analiza un día entero tus pensamientos, anótalos, y tú mismo podrás discernir si eres carnal o eres espiritual. Al cabo del día, ¿cuántos pensamientos empiezan a deleitarse en versículos bíblicos en Dios? ¿Cuántas veces los pensamientos tuyos te llevan a Jesús? Si te levantas amando a Jesús, o simplemente te levantas con cosas del mundo, entenderás si eres carnal o eres espiritual. No te lo tengo que decir yo. Tú discernirás cómo estás. Si estás carnal, verás gente espiritual que continuamente están enamorados de Jesús, hablan de Jesús, continuamente están cantando,
Y tú te molestarás porque la carne se molesta al ver al espiritual. ¿No te entiendes lo que estoy hablando? Amén. Y le fastidia. Así como Jana ha contado su testimonio. Ay, ya empieza a decir vana. Y ella dice, Dios, uy, ¿qué pasa aquí? Algo pasa en mí. Y la misericordia de Dios revela lo que hay en el corazón. Es esa la cuestión. ¿Por qué la iglesia no puede adorar en espíritu y en verdad? ¿Por qué la iglesia llega tarde al inicio cuando sabe que se adora? Porque hay áreas del corazón que no están conquistadas por Dios. Al haber áreas en el corazón que no están conquistadas, esas áreas te empujan a que no adores. No puedes adorar, te aburres, te duermes. Y al final llegas tarde porque esa área no me gusta, no me gusta más la palabra, me gusta más otra área. Ignorando que la adoración es la parte más importante del culto. La adoración es cuando uno se entrega a Dios y comienza Dios a conquistar tu corazón. En la adoración hay redarguir de pecado. No necesitas que venga un profeta a decirte, andas en este pecado. En la adoración el Espíritu Santo, como Janet, te muestra cómo está tu corazón, qué áreas tienes que conquistar, a quién tienes que perdonar, qué cosas estás viendo que te están contaminando y llevando a la muerte. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo? En la adoración del Espíritu Santo se mueve. En la alabanza del pueblo dice la palabra que se mueve el Espíritu Santo. Nunca deseches la adoración. Por eso siempre digo, llegad antes de la 1:30, dispuestos para adorar a Dios. Bien. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Por eso hay que nacer de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo yo puedo hacer morir las obras de la carne para no caer en la tentación del tentador? Por el Espíritu. Esta palabra es espíritu y es verdad. Léela continuamente, despacio, no tengas prisa, como cuando vamos a comer en el microondas rápido, con prisa, vamos, tengo que comer rápido que tengo que estar a la 3:30, los chinos me están esperando, léela con paz, con tranquilidad, sabiendo que es espíritu y vida, sabiendo que cuando, a medida que vayas leyendo el Espíritu Santo, te va a ir revelando. Léela. Necesitas la palabra de Dios para crecer. Cuando tú hagas eso y estés en circunstancias comunes en tu vida diariamente, o viendo cosas que normalmente ves, ahí el Espíritu que está en ti te dirá, eso no me agrada. Otros no entenderán el por qué habrá dejado de hacer aquello. ¿Qué? ¿Tu religión no te lo permite? No, es el Espíritu Santo el que me habla. ¿Tu pastor te ha dicho que no veas esto? No, es el Espíritu Santo. Ahí comenzará a discernir la voz del Espíritu. Él es tu guía, el Espíritu Santo. Los pastores somos guías, Dios lo ha puesto, somos mentores. Pero el guía por excelencia es el Espíritu Santo. No me da tiempo a dar todo lo que tengo aquí, pero vamos a pasar. No me da tiempo, tengo mucho. Yo pensé que me iba a dar tiempo, pero no me da tiempo. Cosa interesante. Bien, vamos a pasar a Mateo 4, porque quiero que veamos la tentación a Jesús. Mateo 4, rápidamente. Yo pensé que me iba a dar tiempo de decirlo todo, pero no.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero en el 13 del capítulo 3 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¡Wow! ¡Qué sujeción tenía Jesús! Jesús siendo Dios. No, y Juan, pero si tú eres Jesús, tú me tienes que bautizar a mí. No, hay que cumplir la palabra, hay que cumplir toda justicia. Tú me bautizas a mí. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! Si nosotros viésemos esa escena, como Jesús es bautizado por Juan el Bautista, y cuando sube de las aguas, escuchamos una voz que dice: ese es mi Hijo amado del cielo, en él tengo yo complacencia. Todos pensaríamos que es una persona súper espiritual y que jamás el diablo se atrevería a tentarlo. ¿Qué pensaríamos de esa persona de la cual hemos escuchado del cielo? Que Dios dice: este es mi Hijo, en él me complazco. ¡Qué escena!, ¿no? Jamás pensaríamos que Satanás se atreviese a tentarnos ni por el asomo. Pero seguimos leyendo y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuchadme bien, después de ser bautizado no viene todo bonito. Después viene el tentador a tentarte. Y si te puede llevar al desierto, te lleva al desierto para que seas tentado, para que abandones tu fe. Jesús, una vez después de haber tenido esa escena tan impresionante en la cual fue bautizado, en la cual esa voz del cielo se escuchó del Padre diciendo: él es mi Hijo amado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algunos piensan que ayunan una semana y que todo va a ir maravillosamente. A Satanás no le importa que ayunas 40 días, él te va a tentar de igual manera. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué tuvo hambre? Porque era hombre, como tú y como yo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo vino el tentador? ¿Acaso el tentador lo tentó con un cigarrillo? ¿Acaso el tentador lo tentó con rencor, con celos? Te tienta en tu necesidad. Jesús tuvo hambre. Y el tentador viene para satisfacer tu necesidad. Y si caes en la tentación, tu necesidad es satisfecha, pero después hallas en ese caminar muerto. Esaú tenía una necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Esaú? Esaú. Esaú. No Esaú. Esaú. ¿Cuál era la necesidad? Comer. Tenía hambre. Esa necesidad cayó en la tentación y le hizo vender su primogenitura. Dice la palabra que cuando se arrepintió ya era tarde. Ya no había tiempo para el arrepentimiento. Perdió lo más valioso, su primogenitura. El tentador viene. Si tú necesitas trabajo, el tentador va a venir con un trabajo ilícito. Un trabajo que te hace hacer cosas que te apartan de Dios. El tentador viene cuando tiene necesidad, aquella mujer, de afecto y de cariño, porque no he tenido cariño desde mi infancia, ni mis padres me lo dieron, y necesito que me digan te quiero, qué bonita eres. El tentador sabe de esa necesidad y te va a enviar a un galán con apariencia de buen hombre, con palabras suaves, con lisonja para tus oídos. También dicen por ahí. Luego, una vez de que no has tenido discernimiento de que esa persona no era enviada por Dios y te cases con él, ahí viene, se quita la máscara y se muestra como es él. Satanás viene ofreciendo según tu necesidad. Si Jesús hubiese estado desesperado por la comida, hubiese caído en la tentación. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús demostró: tengo hambre, pero no esperado por la comida, hubiese caído en la tentación del tentador.
Jesús tenía hambre, pero no estaba desesperado. El problema por el cual caemos es porque el tentador nos ofrece lo que necesitamos. Estamos desesperados por aquello y no preguntamos a Dios. Y no contestamos como Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a terminar con un versículo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Fijaros lo que dice. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Fijaros lo que es un pastor. Dice que no podía soportar más. Tenía que saber Pablo cómo estaba la fe de la iglesia de Tesalónica. Os digo, no lo podréis entender hasta que algún día alguno de los que estéis aquí seáis pastores. Yo no lo entendía cuando mi pastor me enseñaba. Yo no entendía a mi pastor porque sufría tanto cuando alguien abandonaba la fe. Yo me le decía, ¿y qué más da, Rafael? Las almas son del Señor. Oye, porque tienes que sufrir, no importa. Si algún día eres pastor, José Carlos lo entenderá. De hecho, llegué a ser pastor y todavía no lo entendía porque en cierta manera, pues, da igual, se va que se vaya del Señor. Pero cuando el Señor empieza a formar tu corazón de pastor, comienza a dolerte que una persona abandone la fe. Cuando estás ahí sentado no lo entiendes. Bueno, se ha ido tal, se ha ido cual. Los pastores sufren mucho. Y dice Pablo, no podía soportar más y tuve que enviar para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Primera Tesalonicenses 3, 5. Pablo conocía cómo operaba el tentador. Pablo sabía que a pesar de que Dios lo usaba en palabras de sabiduría, que Dios lo usaba en milagros, en prodigios, había un tentador que iba a venir a tentarlo, a tirar por la borda todo el trabajo de Pablo. Yo sé que a pesar de que Dios me da palabra y enseñanza, y a veces yo digo, wow, Señor, qué enseñanza me has dado, para que la iglesia crezca, yo sé que está el tentador, enviando personas, para que la palabra que he traído de parte del Señor no dé fruto en vuestro corazón. Y Pablo no podía más, no soportaba más. Fijaros lo que dice Pablo. No podía más, tuve que saber, informarme de vuestra fe, porque conozco al tentador. No vaya a ser que todo el trabajo que he hecho en vosotros para que crezcáis en la fe no sirva de nada y haya quedado en vano. Y termino diciendo las palabras de Jesús en Mateo 26, 41. Velad y orad, para que no entréis, es decir, para que no caigáis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es la carne? Débil. Es necesario, si no tenemos comunión con el Rey de Reyes, si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, ¿quién nos convencerá de ver? ¿Quién nos convencerá de pecado? ¿Quién nos redarguirá de pecado si no tenemos al Espíritu Santo? Y si lo tenemos, ¿por qué no tenemos relación con Él? ¿Quién nos convencerá de pecado? Jesús le dijo a sus discípulos, ni siquiera una hora habéis podido estar orando. Se quedaron durmiendo, fritos se quedaron. Y después le dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Cuando tú oras y velas continuamente, podrás discernir entre miles de palabras que escuchan tu oído, donde está el tentador para hacerte caer. Escúchame bien, el tentador no va a venir con palabras amenazadoras que tú puedas discernir rápidamente. Va a venir con palabras enmascaradas, como con Eva. El tentador va a venir con palabras bonitas, con palabras de apariencia, de sabiduría. Dios te puede hablar a través del pastor, no soy yo. Dios me da palabra y Dios te habla, y Dios habla. Yo sé cuando el Señor me da palabra y hablo, pero el tentador está para convencerte de que esa palabra no es de Dios o no te conviene. ¿Cómo? Con otra palabra que tiene una apariencia de sabiduría. ¿Cómo tú podrás discernir? Cuando tú estés velando y orando y teniendo comunión.